Bueno, hermanos, ¿cómo están? Les mando un saludo grande y bendiciones para ustedes, para sus familias. Esperamos que estén bien en este tiempo. Queremos seguir alabando al Señor por sobre todas las cosas. No olvidarnos de que en este tiempo es más importante mantenernos en comunión y dejarnos en sus manos. Así que bueno, esperemos que este tiempo sea de bendición para ustedes, como lo está haciendo para nosotros en este tiempo. Así que bueno, vamos a cantar Ven ante su trono, una canción hermosa para cantar y alabarle al Señor. Si abatido y dolido estás y cansado de peso cargar, Cristo nos llama.
Hermanos, buenas tardes, ¿cómo les va? La paz de Dios, el gozo del Señor sea sobre tu vida, sobre tu familia. Nos encontramos en esta tarde de una manera diferente, porque no podemos juntarnos de una manera física, pero sí podemos estar en un mismo espíritu. ¡Qué bendición! Leía en el libro de Isaías cuando el pueblo había querido hacerle una casa a Dios, hacerle una morada para su habitación. Y Dios los hace reflexionar con algunas preguntas que nos pueden ayudar a nosotros a entender en este tiempo también que lo importante no está en el lugar, sino en la actitud del corazón. Y Dios les pregunta ahí en el capítulo 66 de Isaías, ¿dónde está la casa que me van a edificar? ¿Qué lugar me van a preparar para que yo descanse? Si los cielos y la tierra son obra de mis manos, y todas estas cosas son porque yo las hice. Pero Dios les dice algo más. Les dice, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Después le sigue hablando de las ofrendas, de los sacrificios, de el quemar incienso, cosas a las que estamos acostumbradas las personas, ¿no? En el ámbito del templo. Pero Dios vuelve a poner el énfasis en esto. Yo miraré, independientemente de que esté en el templo, de que esté en su casa, de que esté en un auto o viajando. El Señor siempre está mirando atentamente a aquella persona que es pobre y humilde de espíritu. O como decía el Señor Jesucristo, aprendan de mí que soy manso y humilde de espíritu. A aquella persona que ante la palabra del Señor tiembla. No por miedo, sino por el anhelo de honrar a Dios. Y bueno, la canción que escuchábamos recién nos alentaba a entrar, a venir ante su trono. Y yo te animo a que tengas presente que cada lugar de tu casa y cada momento de tu vida, el trono del Señor está ahí al frente. Él está mirando a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Así que vamos en esta tarde a abrir la Biblia en Génesis 25 y ahí vamos a pedirle al Señor que pueda hablarnos por medio de su palabra y que el Espíritu Santo nos ayude a tener un corazón como el que Dios espera que tengamos, humilde. En este capítulo 25 de Génesis está la historia del nacimiento de Jacob y Esaú, mellizos, que cuando llegaron como todo bebé que nace y es anhelado y esperado, alegraron el corazón de sus padres. Pero no nos vamos a detener ahora en el nacimiento, sino en lo que pasa después. El relato que leo está a partir del verso 27 y dice que crecieron los niños y Esaú, el primero en nacer de los dos, fue diestro en la casa, hombre del campo, dice la palabra. Pero Jacob, el que nació trabada su mano al talón de Esaú su hermano, Jacob dice que habitaba en tiendas y era un varón quieto, tranquilo, diferente, ¿no? Mellizos, del mismo vientre, del mismo papá, de la misma mamá, pero muy diferentes en personalidad. Y el verso 28 muestra un problema o un error que cometieron estos padres, ¿no? Del cual también en algún momento seguramente vamos a estudiar y aprender. Hubo preferencias. Amó Isaac, el papá, a Esaú, porque comía de lo que éste cazaba, de su caza, con Z. Mas Rebeca amaba a Jacob, al que era más tranquilo y se quedaba en la casa. El relato sigue diciendo que guisó, o sea, preparó Jacob un guiso, un potaje, y cuando Esaú volvió del campo, como era su costumbre, su trabajo, volvió cansado. Y le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto,
fue llamado su nombre Edom. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado y de las lentejas, y él comió, bebió, se levantó y se fue. Y termina el texto diciendo: así menospreció Esaú la primogenitura. Una frase corta, pero que encierra tanto. Pablo, escribiéndole a los Corintios, les dice que todas estas cosas que sucedieron y que están escritas nos sirven de ejemplo, nos sirven de exhortación a nosotros. Y en esta vivencia o en esta decisión de Esaú, que menospreció la primogenitura, también hay aliento y exhortación para nosotros, ¿sí? Vamos a tratar de analizar algunos aspectos de este pasaje y sobre todo de la vida de este hombre, de Esaú. ¿Será que él no entendía el valor de la primogenitura? ¿Será que él no se daba cuenta de lo que estaba exponiendo o de lo que estaba perdiendo? Analicemos esta frase. Hay dos palabras importantes: menospreciar. Eso significa darle a una cosa un precio o un valor menor del que tiene en realidad. Y eso fue lo que hizo Esaú. Menospreció o despreció o desestimó, ¿qué cosa? La primogenitura. ¿Y qué era la primogenitura? Bueno, era el derecho que en este contexto social, patriarcal, como era el pueblo de Israel, que estaba recién en proceso de formación, ¿sí? Nació con Abraham, después con Isaac, y después con Jacob y Esaú, y de ahí las 12 tribus. Pero en este contexto social donde el patriarcado era la manera de vivir la sociedad, el varón, el primer hijo varón, era el que recibía la primogenitura. Es decir, el que iba a continuar con el liderazgo y la conducción de todo ese clan familiar cuando moría el padre. En este caso, cuando Isaac muriera, Esaú, por ser el primogénito, iba a tener esta responsabilidad y este privilegio. Y también la primogenitura implicaba un beneficio económico, porque el primogénito tenía derecho a 2 partes de herencia del padre por sobre todos los hermanos, ¿sí? Eso es lo que Esaú menospreció por un plato de lentejas. ¿Habrá estado tan bueno como para sacrificar tanto? En realidad, cuando leemos el texto, aparecen algunas descripciones que nos permiten ver por qué este hombre menospreció algo tan valioso y que nos ayudan a entender a nosotros también cómo debemos cuidarnos, qué actitud debemos tener y cómo debemos evaluarnos frente a ofrecimientos temporales, momentáneos en nuestra vida, ¿sí? Dice el pasaje que Esaú volvió del campo y estaba cansado, había estado trabajando, estaba cansado, agotado físicamente. Y cuando le pide a su hermano Jacob que le dé de esa comida, vuelve a hacer énfasis: estoy muy cansado. Esto nos ayuda a tener en cuenta que las personas, vos y yo y todos, nos volvemos bastante vulnerables cuando estamos cansados, ¿sí? No tenemos la misma capacidad de paciencia, de tolerancia, no tenemos la misma lucidez para pensar en las decisiones que tenemos que tomar cuando estamos cansados a que cuando estamos con el ánimo bien dispuesto y descansados, ¿sí? Por cierto,
No tomes decisiones a la ligera cuando son decisiones importantes. No tomes decisiones cuando estás cansado, cuando estás agotado. Pero no solamente esto fue lo que le llevó a Esaú a tomar semejante mala decisión, porque también el texto dice que el argumento de Esaú, cuando Jacob se aprovecha y le propone cambiarle la primogenitura por el plato de lentejas que Esaú deseaba, el argumento fue: ¿para qué quiero yo la primogenitura? ¿Para qué me va a servir si de todos modos me voy a morir algún día? Y esto pone en evidencia la incapacidad de Esaú de mirar más allá, de mirar hacia el futuro, por el simple hecho de satisfacer lo que en este momento a él le importaba: llenar la panza. Entonces se conjugan el cansancio, se conjuga la impaciencia y el apetito de Esaú, y ese combo le lleva a tomar la mala decisión. Importante cuando leemos que el apóstol Pablo habla de los apetitos de la carne. Y el apóstol Juan habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y todo esto nos genera un apetito, pero más que el apetito natural y saludable de la necesidad de ingerir alimento, estoy refiriéndome al apetito de todo aquello que desean nuestros ojos, que desean nuestra naturaleza humana, que muchas veces tiene una tendencia hacia el mal. Y cuando eso se conjuga con una visión corta y con esto de querer solucionar ya, o más que solucionar, de querer tener ya eso que tanto deseamos, que está alentado por el mismo mundo. Fíjense, Dios dispuso un principio para la familia, ¿sí? Para el matrimonio, para la sexualidad. Y la palabra del Señor dice desde el comienzo de la Escritura: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hay un orden. Un hombre, ya sea un joven o una joven, no puede dejar su casa, no puede irse a vivir solo o sola si todavía no tiene la capacidad de la madurez emocional y la independencia económica, mucho menos de sostener a otro o a otra persona, ¿sí? Entonces, el principio que Dios establece en un orden tan saludable que le hace bien a la familia, al matrimonio, es: cuando estés en condiciones de afrontar la vida por tus propios medios, de valerte por vos mismo, estás en condiciones de unirte a una compañera o a un compañero. Y en ese contexto del matrimonio viene la sexualidad como un regalo, como una bendición, como algo que va a beneficiar el matrimonio. Pero ¿cuál es el apetito? ¿Cuál es la desesperación de hoy en día? ¿Esperar hasta el matrimonio para tener sexo? Es una locura. Y aparte todo el mundo lo hace. ¿Por qué tener que esperar tanto tiempo por algo que puedo conseguir ahora? Por algo que lo tengo al alcance de mi mano. Y ese fue el argumento con el que Esaú, a través de este episodio, menosprecia una bendición tan grande que iba a llegar en su momento para con su vida, con tal de conseguir lo que él deseaba ahora. El argumento del mundo que tanto peso has tenido ahora a través de las publicidades: llame ya. ¿Por qué tiene tanto auge? Porque justamente alimenta nuestra ansiedad, nuestros caprichos de vuelta. ¿Por qué vas a sacrificar tantos años esperando algo que lo podés tener ahora mismo? Llama. Y eso es lo que se deja ver en la vida de esta persona, de Esaú. ¿Sí? Una gran ansiedad, un capricho, una incapacidad de mirar hacia el futuro. Lo que me importa es el aquí y el ahora.
Llama la atención que cuando uno considera lo que se describe como cualidades de Esaú, ¿no? La Biblia dice que era hombre del campo. Y los hombres que se dedican a trabajar en el campo, y más cuando es por gusto, por deseo propio, son personas que se caracterizan por una fortaleza física, por un vigor físicamente hablando, ¿sí? Y así seguramente era Esaú, un hombre robusto, un hombre con fuerza. Pero también dice que era un hombre que le gustaba la caza, es decir, en aquel entonces la cacería se llevaba a cabo mediante arco y flecha. Y no es para cualquiera, porque la cacería implicaba, entre otras cosas, la cautela. Porque cuando uno sale detrás de una presa, o cuando un cazador sale detrás de una presa, la presa no se queda esperando a ser atrapada. Si escucha algún sonido que pone en riesgo su vida, huye por el instinto de preservación. Entonces un cazador no solamente tenía que ser cauteloso, tenía que aprender a esperar, a llegar al lugar y al momento donde pudiera tener el ángulo para disparar la flecha. Es decir, que esto habla de que un cazador tenía que tener la paciencia para ubicar su presa y para encontrar el momento justo para atraparla, para cazarla. Es decir, que Esaú no solamente era un hombre que tenía la fuerza física, sino que tenía la inteligencia, la destreza para el arco y la flecha y la capacidad de esperar, de perseguir a su presa hasta poder atraparla. Pero aunque tenía todo esto, la venta, o mejor dicho, el menosprecio de la primogenitura, ponen en evidencia su intolerancia, su falta de dominio propio, su desesperación por conseguir lo que él quería ya. Interesante lo que dice el proverbio en el capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque, como dije, Esaú era un hombre fuerte físicamente, pero no tenía la capacidad de esperar. En este caso, el proverbio habla de no enojarse rápidamente. Por cierto, todos tenemos una medida de fuerza física, ¿sí? Para pelar las papas hace falta fuerza, para baldear, para limpiar, para cambiarle una rueda pinchada al auto, para hacer gimnasia. Todos tenemos una medida de fuerza física. Pero, ¿qué nivel tiene tu capacidad para no enojarte? ¿Qué nivel tiene tu capacidad para esperar, la paciencia? ¿Qué nivel tiene tu capacidad de no dejarte llevar por el impulso de tus apetitos? ¿Qué nivel tiene tu capacidad de frenar los caprichos? Porque a esto se refiere el proverbio. Mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte. Y a veces en las familias, aún en las familias que nos decimos cristianas, suele ocurrir esto de que no lo hagan enojar a papá porque si se enoja. Y a veces el papá puede tener mucha fuerza, muchas capacidades, muchos títulos, muchos logros, pero no tiene la capacidad de dominar su lengua y dice barbaridades que después hieren. O una mamá que pueda ser muy habilidosa en la cocina o en su profesión, en su trabajo, pero no tiene la capacidad de dominar sus apetitos. Sus apetitos me refiero a sus deseos que terminan dañando a una familia, a los hijos o al esposo. Mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A veces podemos conquistar como Esaú
animales salvajes, pero no tenemos la capacidad de ponerle freno a nuestra lengua, no tenemos la capacidad de ponerle freno a nuestro ímpetu y nos vamos de boca o hacemos cosas de las cuales después nos arrepentimos. ¿Sí? ¿Se entiende el proverbio? Esaú tenía mucha fuerza, tenía muchas capacidades, pero a la hora de pensar en el futuro, a la hora de poder ver en fe lo que Dios tenía preparado para él, tuvo incapacidad, estuvo velado, imposibilitado de mirar y de poder esperar aquello que Dios tenía preparado para él. Y en ese sentido es que tenemos que aprender a evaluarnos nosotros. Porque más que las capacidades, más que las habilidades, que los dones y los talentos, como decíamos al principio, Dios mira a aquellas personas que tiemblan a su palabra. Aquellas personas que guardan y meditan en su corazón lo que Él ha dicho. Aquellas personas que, como también dice en el libro de Isaías, Dios manifiesta enojo y dice, porque llamé y nadie respondió. Hablé y nadie escuchó, nadie tuvo en cuenta. Aunque era gente que quería un templo para ir a ofrendar, para ir a quemar incienso, para ir a hacer sacrificios. Hermanos, una característica más de Saúl la vemos en el libro de Hebreos. Quiero compartir un texto más ahí. Capítulo 12 de Hebreos, versículos 15 al 17, dice así: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mira bien, porque aún hasta los que creemos en el Señor podemos dejar de alcanzar la gracia del Señor. No sea que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y el verso 16 dice, no sea que haya algún fornicario, y acá viene la descripción, o algún profano como Esaú, subrayo, profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y el verso 17 dice, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué es esto de profano? ¿A qué se refiere la palabra con la descripción que hace de Saúl refiriéndose a él como profano? Profanar, por cierto, significa darle un trato indigno a algo que es muy respetable, o tratar de manera indigna a alguien que es muy respetable. Entonces, cuando no le damos a Dios el trato que Él merece, estamos profanándolo. Y estamos profanando lo que Él nos da cuando no le damos el trato debido a las cosas que Dios nos ha provisto. Por ejemplo, ¿estás cuidando tu salud? Y no me refiero solamente a la salud física por la salud física, sí que es importante, pero la palabra dice, no ignoren que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, el lugar donde Dios ha dispuesto que viva su Espíritu Santo es tu cuerpo, el mío. Y si nosotros no cuidamos el templo del Espíritu Santo, hay una advertencia de que Dios va a castigar a cualquiera que no cuide debidamente, que no le dé el trato respetuoso y digno a nuestro cuerpo, porque es templo de Dios. Podemos profanar o darle un trato indigno a la iglesia del Señor. La Biblia nos enseña que la iglesia es o va a ser la esposa del Cordero, en esa futura boda del Cordero donde Jesús va a venir a buscar a su iglesia, que es como una novia ataviada y bien adornada que lo espera a Él. Entonces, ¿cómo estamos tratando a la iglesia? ¿Le estamos dando el debido respeto? ¿Le estamos dando un trato digno de acuerdo a lo que Dios ha dicho? Y la palabra dice que Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces,
No podemos pretender amar a Cristo, pero desestimar a su iglesia, a su esposa. No podemos pretender en una fe verdadera decir que seguimos a Cristo y amamos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y no estimar o darle un trato indigno a su cuerpo. Porque la palabra dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. ¿Te imaginas a Jesús andando solo en su cabeza? Ilógico. Y eso pasa cuando decimos que amamos a Cristo, pero desestimamos o damos un trato profano, un trato indigno hacia aquellos a quienes tanto ama el Señor. Podemos profanar al mismo Señor. ¿Se acuerdan de aquel joven que llegó casi con ímpetu delante de Jesús y se puso de rodillas y le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: bueno, los mandamientos, ¿sabes? No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio, honra a tus padres y a tu madre. Y aquel joven le respondió: Señor, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Y el texto dice en el Evangelio que Jesús le miró, le amó y le dijo: te falta una cosa. Vende todo lo que tenés, dalo a los pobres y ven y sígueme. Pero el Evangelio cuenta y da evidencia de que este joven, que al parecer estaba buscando el reino de Dios y su justicia, en realidad no estuvo dispuesto, sino que prefirió quedarse con sus bienes, porque dice que se fue triste debido a que tenía muchas posesiones. El profanar tiene que ver con no priorizar al Señor. El profanar las cosas o lo que es importante para Dios tiene que ver con dejar en un segundo plano aquello que para Dios es primordial, aquello que es principal en la escala de valores de Dios. Entonces, esta palabra tiene que ver con que podamos ajustar nuestra escala de valores al valor que le da Dios a cada cosa. Por eso, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. ¿Lo crees? Dios tiene promesas para esta vida y para la vida eterna, pero necesitamos aferrarnos por la fe a su palabra, creerla y poder esperar las promesas de Dios. Eso fue lo que no tuvo este hombre tan fuerte y tan habilidoso para muchas cuestiones del campo, pero no tuvo la capacidad de ver más allá, no tuvo la capacidad de esperar. Es más, ¿para qué quiero yo aquello si al fin y al cabo me voy a morir? Ese fue el argumento. Y de esa manera menospreció lo que Dios tenía preparado para él. Dios tiene preparada, dice la palabra, preciosas y grandísimas promesas. Pero la carta a los Hebreos también nos alienta a que no seamos perezosos, sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan o heredan las promesas. ¿Qué te parece si clamamos a Dios para que aumente nuestra fe, para que nos ayude a ejercitar la fe, para que nos ayude a ser personas que más allá de los talentos y de las capacidades naturales, podamos ser personas capaces de dominar nuestro propio espíritu? Ser capaces de darle lugar al Espíritu Santo para que genere en nosotros el gozo, la paz, la paciencia, el dominio propio. ¿Qué te parece si, alentados por esta palabra, no le pedimos al Señor que nos haga una iglesia sin mancha,